Continuamos con el numeral 6.2, instalaciones y equipos. En este numeral entonces nos habla de, en el numeral 6.2.1 y 6.2.2 nos habla de que las instalaciones de los centros de diagnóstico automotor deben cumplir con los requisitos de la NTC 5385. La idea es verificar esta norma porque ahí encontramos las indicaciones que debemos tener en cuenta con respecto a los equipos que vamos a utilizar en las inspecciones, las medidas de la línea de inspección, las medidas del foso, las medidas de los parqueaderos, de los accesos y las salidas. Ahí encontramos todas esas referencias normativas con respecto al cumplimiento de las instalaciones y también al cumplimiento de los equipos que vamos a utilizar en la línea de inspección. Esto incluye accesos y salidas vehiculares de prerevisión, posrevisión y estacionamiento, ¿cierto? Porque a veces el tema de accesos y salidas ha sido un poquito controversial, entonces ahí incluye qué se dice y también hay unas aclaraciones que nos ha dado una con respecto a los accesos y salidas, ¿cierto? Que habla de accesos y salidas a las instalaciones del CDA, no necesariamente el acceso y salida a la línea de inspección, los accesos a los parqueaderos no están contemplados dentro de este cumplimiento, ¿cierto? Pero la invitación es, NTC 5385 es la que me dice de manera específica las condiciones que debo cumplir con respecto a los equipos y con respecto a las instalaciones. En los numerales 6.2.1 y 6.2.3 me habla de los equipos. Los equipos para la revisión técnico-mecánica deben ser los requeridos por las normas técnicas aplicables, ¿cierto? Hablábamos de los requerimientos de la 5385, pero hay otras normas que me dan especificaciones que debo tener en cuenta en los equipos. Por ejemplo, las normas para hacer las pruebas de emisiones contaminantes, la 5365 para motocicletas, la 4231 para vehículos diésel, la 4983 para vehículos a combustible gasolina ciclo Otto, ¿cierto? Entonces me dice, debo cumplir, entonces ahí me dice, el equipo debe cumplir mínimamente con esto y esos son los requerimientos que yo debo buscar en el momento de adquirir, de cambiar un equipo, debo tener en cuenta esos requerimientos normativos. Y dice también, la responsabilidad de los mantenimientos y el control meteorológico es responsabilidad exclusiva del CDA. O del organismo pues, de inspección o del organismo superior, incluso si no es de su propiedad. Cabe la posibilidad que algunos equipos sean alquilados o sean prestados, ¿cierto? Entre CDAs pasa esa situación a veces que un CDA le presta algunos equipos a otro, pero es responsabilidad del organismo del CDA que está utilizando el equipo el mantenimiento y el control meteorológico. No puedo decir, no, como me lo prestaron y no es mío, entonces yo no lo voy a calibrar o no le voy a hacer mantenimiento, no. La norma me especifica y el CDA también me aclara de es responsabilidad del CDA que está utilizando el equipo garantizar el tema de mantenimiento y control meteorológico del equipo. Dice también, la adecuación de los equipos de medición de emisiones contaminantes se demuestra con el permiso vigente de la autoridad ambiental. Hay unos requerimientos que nos hacen las entidades ambientales a los cuales les debemos dar cumplimiento. En su gran mayoría nos emiten una resolución ambiental y en cada visita pues entregan como unos soportes o a veces también hay cambio o actualización de la resolución. Depende del lugar en el que nos encontremos, depende de la jurisdicción que el cumplimiento que dé la entidad ambiental, pero el tema de cumplimiento de esos equipos se demuestra también con el aval o el concepto de la entidad ambiental, ¿cierto? El tema de calibración y trazabilidad lo mencionan en los numerales 626 y 627. Los equipos utilizados para las mediciones y ensayos, incluyendo los sensores periféricos, deben calibrarse. Me habla del tema de calibraciones, ¿cierto? Es obligatorio el tema de calibración, de hacer un adecuado análisis meteorológico, un adecuado establecimiento de los periodos de calibración y dice que todos estos equipos que se utilizan para las mediciones que me dan una medición en las actividades de inspección, incluyendo los sensores periféricos, deben ser calibrados. Se les debe hacer un proceso de calibración y trazabilidad meteorológica. En el numeral 6.2 también me habla de, 6.2.13, me habla de el software, ¿cierto? Entonces, las verificaciones que debo de hacer al software de operación. Por ejemplo, dice el CDA debe cumplir con los requisitos de hardware y software establecidos en la NTC 5385. Y el software debe demostrar que cumple los requisitos de esta norma y que realiza la transferencia y el procesamiento de datos de forma confiable. Eso es lo que llamamos en los centros de diagnóstico automotor validación de software. ¿Qué me está diciendo? Yo debo validar que los datos que está arrojando el equipo se estén reflejando de manera idéntica en el software.
¿cierto? Entonces, esas son las validaciones, por eso son tan importantes, porque ha pasado en software que uno toma una medida y el software arroja o especifica en el resultado otra medida completamente diferente, ¿cierto? Entonces, esas son las validaciones que deben hacerse, ser muy cuidadosos con eso. Recuerden que cuando estamos validando el software, no tipologías de vehículos. Por ejemplo, vamos a validar una motocicleta con doble exhausto o con doble farola, por ejemplo. Entonces empiezan en el CDA a buscar una moto con doble farola, con doble exhausto. Y no es esa la metodología. La idea es seleccionar en el software que la moto tiene doble farola, realizar las medidas y verificar si el resultado se está arrojando de acuerdo con lo que indica la normatividad, ¿cierto? Si se está haciendo adecuadamente la sumatoria de los datos. Por ejemplo, si yo seleccionar en el software que la motocicleta tiene doble exhausto, hacer las dos medidas y verificar en el log que la medida que se está arrojando en el FUR es la que tuvo mayor cantidad de emisiones contaminantes, ¿cierto? El resultado con mayor cantidad de emisiones contaminantes. Entonces recuerden que en validaciones de software estamos validando la transferencia de los datos y la confiabilidad de esos datos. Y la norma me dice que voy a hacer eso. Ya con respecto a las validaciones, pues hay que tener en cuenta todos esos requerimientos normativos que me pide la normativa, que me piden para yo validar que se estén transfiriendo adecuadamente. Bueno, en nuestra próxima sección entonces vamos a abordar el numeral 7. Este numeral 7 es el que me habla de los requisitos de los procesos y vamos a abordar los numerales de métodos y procedimientos de inspección, tratamiento del ítem de inspección y de muestras, registros de inspección, informes de inspección y certificados de inspección, quejas y apelaciones y proceso de quejas y apelaciones. Todo el numeral 7 es el que vamos a ver en la próxima sección.